hablar del capítulo 6, de nuestro manualito de Cisco. Continuamos con otros temas y en esta ocasión el tema que vamos a estar tratando tiene que ver precisamente con la capa de red. Esta capa de red que es la que se encarga precisamente de las direcciones IP, que son tan importantes para poder hacer llegar nuestros paquetes en Internet, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de la capa de red, obviamente vamos a hablar de las direcciones IP, vamos a hablar de las diferentes versiones de direcciones IP que existen, pero sobre todo vamos a estar hablando de los routers. Digamos que este capítulo 6 es el preámbulo de lo que va a ser su materia de redes 2, que van a empezar a cursar a partir de septiembre. La segunda materia de redes, ven todo lo que tiene que ver con routers y protocolos de enrutamiento. Aprenden cómo es que los routers se conectan a Internet y cómo le hacen para buscar los sitios a donde yo como usuario me trato de conectar. Ahí vamos a ver cómo hacen ese trabajo colaborativo los routers para poder indagar las direcciones. Los routers son geniales sabuesos que con el hecho de que están compartiéndose direcciones entre ellos, son los que pueden lograr determinar hacia dónde se tienen que dirigir para entregar un paquete de información. Y eso, de alguna manera, da lugar a lo que nosotros en ocasiones conocemos de manera, ahora sí que de dichos tradicionales, aquello de, aquello de todos los caminos llevan a Roma, ¿no? O preguntando si llega a Roma. Sí, es lo que hacemos. Ok, bueno, andaba aquí un poquito medio distraído porque andaba contestando un mensaje a otro de los grupos a los cuales le doy clase posterior a ustedes. Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar aquí de routers y recordando un poquito para que nos vayamos ubicando, recordarán ustedes que en nuestro capítulo anterior, hasta sonó como serie de los 60s, en el capítulo anterior nosotros estuvimos hablando de lo que tenía que ver con las últimas capas de la red del modelo OSI. Estuvimos hablando de los enlaces de datos, la capa de enlace de datos, de la capa física, de las tramas, pero en esta ocasión nosotros vamos a estar hablando de la capa de red. Entonces, vamos a estar hablando de la capa de red y vamos a hablar de los paquetes. ¿Sí? Esos paquetes que tienen una etiquetita que les indica la dirección IP de origen y de destino. ¿Quién es el remitente de ese paquete y quién es el destinatario? Entonces, ahí vamos a hablar en este capítulo de eso. Y lo que vamos a tener aquí es de que, pues bueno, tengamos bien ubicada nuestra capa de red que entra en juego en ambos sentidos. Cuando nosotros consultamos un servidor web y nosotros pues indicamos en nuestra dirección IP dónde está el servidor que queremos consultar, ¿sí? Se encapsula todo, se le ponen las etiquetas IP de origen y destino, se envían por la red y esos datos llegan al hosting que nosotros queremos consultar y vienen de regreso, ¿sí? Con sus direcciones IP de origen y de destino. Pues bien, ahora vamos a lo siguiente. Aquí lo que nos vamos a topar es que vamos a manejar unos protocolos en la capa de red que son muy conocidos algunos y algunos no tanto. El que es muy conocido es el IPv4. Todas las direcciones de red que hemos nosotros manejado, cuando hablamos de que te conectas al portal de tu módem ruteador, si en el navegador le pones 192.168.0.1, por ejemplo. Bueno, esa es una dirección IP y es una dirección IPv4. Es una dirección de protocolo IP versión 4 que está constituido por 4 octetos que van desde 0 hasta 255, ¿sí? Pero también existe un protocolo IPv6
Ese protocolo IPv6 es una versión mejorada del IPv4 que se tuvo que desarrollar hace escasas tal vez 2 décadas, porque echando cuentas de cómo iba a seguir floreciendo las redes de Internet, se dieron cuenta que al cabo de un tiempo, al cabo de unos cuantos años, las direcciones IP que se podían asignar dentro de la red mundial se iban a agotar. Entonces se tenía que desarrollar una versión ampliada del IPv4, que iba a ser el IPv6. Pero también existen otros protocolos que no tan familiarmente los vemos, como vienen siendo los que utilizan Nove, los que vienen utilizando Apple Talk y otros tantos más. Ale, ¿tenías algo que aportar o alguna pregunta a hacer? Sí, ¿hasta cuándo se puede ampliar? Hasta... Eso lo vamos a ver precisamente en estas diapositivas que siguen. Ahora sí que con datos fríos, nada más para que se den una idea de qué tanto se ha ampliado nuestra red y qué tanto más se puede ampliar, ¿sí? Entonces, espérame nada más un cambio de diapositiva para que lo podamos estar viendo, ¿sí? Ok, entonces ya sabemos, la capa de red es la que se encarga de poner la etiqueta, haz de cuenta que es la que pone el sobre a la carta, y en ese sobre va la dirección del remitente, el IP de origen, y el destinatario, que es la IP de destino, ¿sí? Esos son los encabezados que le va a poner al segmento. Acuérdense que el segmento es entregado por la capa de transporte, que es la capa que está arribita. La capa de transporte que fraccionó en segmentos de una cierta longitud, todos los datos los entrega a la capa de red, y la capa de red es el que haz de cuenta que es como cuando tú a una carta que tú mandas de manera física, le pones tu estampilla, le pones tu dirección, porque tú eres el remitente, y le pones el destino a donde se envía la carta, ¿sí? Entonces, de esa manera, tú envías el paquete y esa chamba para ti termina. Ya nada más es cuestión de esperar resultados y esperar a ver si le llega al destinatario. Tú como emisor, tú no sabes si el receptor está en modo receptivo, si está en línea. Tú no sabes si la carta le llegó y tú no sabes en qué momento le está leyendo. O sea, tú nomás le entregaste el buzón y Diosito que la bendiga y ojalá llegue a su destino. También obviamente el receptor no va a saber en qué momento le va a llegar una carta, ¿sí? Eso, pues, eso sucede, por ejemplo, cuando nosotros depositamos un paquete a nuestro router y se envía. No hay manera que sepamos qué es lo que va a pasar después. Hasta después, con todo el bagaje de protocolos, de aplicaciones que tenemos, nos vamos a enterar. Pero lo que sí va a ocurrir es que, por ejemplo, tus paquetes le pueden llegar al destinatario y el destinatario en algún momento, todos los protocolos que están en la capa del modelo de red de aquel lado, se pueden dar cuenta que no todos los paquetes lleguen. ¿Por qué? Porque los paquetes se empiezan a distribuir entre los routers, pero finalizan llegando con el destinatario. Pero en el paso, en el camino, algunos paquetes se pueden quedar. La ventaja de cuando empiezas a armar tú los segmentos y te das cuenta que te falta un paquete es que tienes esas etiquetas que dicen la IP de origen y destino y puedes solicitarle al origen de que te vuelva a enviar ese segmento que no te llegó. Y de esa manera los paquetes te llegan completos. La ventaja de la capa de red es que aquí no nos tiene que preocupar mucho si vamos a mandar por Wi-Fi, si lo vamos a mandar por Ethernet, lo vamos a mandar por Dial-Up o sabrá Dios por qué conexión de red lo vamos a enviar. Para ellos eso es transparente. Ellos solamente se preocupan de tener ambas direcciones, la de origen y de destino. Entonces, es totalmente independiente de los medios. El paquete tal cual es el mismo que se va pasando a cada uno de los medios de comunicación. La trama sí cambia, ¿sí? Porque cambia dependiendo si es Ethernet, si es fibra óptica, si es inalámbrica, pero el paquete IP no sufre ningún cambio, ¿sí? Entonces, así es como funciona. Cuando encapsulamos los datos que obtenemos, el segmento que obtuvimos de la capa de transporte, le ponemos una etiqueta con la dirección de origen y destino, y así es como nosotros lo entregamos a la capa de enlace de datos.
Por supuesto, si nosotros profundizáramos en ver el detalle de esos encabezados, veríamos que hay muchos campos con mucha información. Esos datos en particular no es algo que manejemos de manera muy acostumbrada o que lo veamos mucho a la hora que configuramos algo en la red, pero obviamente ahí están lo que vienen siendo los datos de la dirección IP de origen, la dirección IP de destino, y existen algunas otras cosas como por ejemplo las paridades, el tipo de protocolo IP que se está utilizando, la versión de protocolo que se utiliza, longitudes de encabezado y otras tantas cosas más en las cuales pues de momento no nos estaríamos tanto deteniendo, ¿sí? Pero que esos datos en determinado momento, pues bueno, pueden ser significativos cuando nos metamos a hacer administración de la red. Si en algún momento llegamos a ser administradores de la red y nos tenemos que meter en eso, acuérdense que yo ya les entregué en PDF lo que viene siendo el libro de la materia, ¿sí? Ok, bueno, aquí esta información la podemos pasar. Aquí solamente estamos viendo una captura de pantalla de una aplicación que se llama Wireshark, que analiza los paquetes que se distribuyen en nuestra red y con los cuales pues están desentrañando y viendo cómo es por dentro lo que viene siendo un paquete de IPv4, ¿sí? Que incluye pues todas esas cositas que estuvimos mencionando, ¿no? Versión, la longitud de los encabezados, etc, etc, ¿sí? La dirección de origen y destino, también ahí nos aparecen, tal y cual pues como lo veíamos en la diapositiva anterior, los datos ahí nos aparecen, ¿sí? Cosas por el estilo, pero pues bueno, como les digo, ahorita no se claven mucho con esta diapositiva. Lo que aquí es interesante es esto que estábamos platicando, ¿no? La IPv4 se está acabando. Es más, ya se acabó, ¿sí? Ya no lo tenemos más disponible. La seguimos usando, pero ya Internet se ha protegido utilizando una nueva variante. ¿Por qué? Porque el IPv4 tiene sus desventajas, está muy limitada. Cierto, con 4 octetos, con direcciones que van desde 0 a 255, podíamos tener varios cientos de millones de direcciones. Pero el número de conexiones de Internet que hay en la actualidad supera mucho esa cantidad. Ahorita vamos a ver exactamente de qué cantidad estamos hablando. Y aparte hay ciertas problemáticas. Con mi dirección IP de mi computadora, yo, por ejemplo, no me puedo conectar directamente con algún otro amigo con el cual esté compartiendo yo datos o estemos jugando en línea, sino que mi router tiene que convertir mi dirección IP, traducirla para yo tener una dirección IP para salir a Internet y poderme enlazar al router de mi amigo y poder traducirme a la dirección IP local que él utiliza. Eso es lo que se llama una traducción de direcciones o una NAT, ¿sí? Entonces, hay sus asegúnes, hay sus detallitos que IPv4 tiene y que no la hace tan práctica. Pero pues bueno, era lo que había y nos funcionó perfectamente bien. Ahora aquí el asunto es que tenemos que pasar a un nuevo protocolo o una nueva versión que es IPv6. Mira, Ale, aquí viene la solución a tu pregunta. IPv6 nos permite manejar mayor cantidad de direcciones IP, ¿sí? Al grado tal que por un rato no nos las vamos a acabar, ¿sí? El manejo de paquetes con ello es más directo, más rápido, se elimina la necesidad de que los routers hagan las traducciones de direcciones de red, hagan el llamado NAT, y pues se considera que es muchísimo más seguro. ¿Por qué? Pues con las direcciones IP hasta cierto punto hay una manera en que podamos estar tratando de atinarle a una dirección IPv4, pero con IPv6 como es tan extensa, pues no es tan fácil. Fíjense, la IPv4 era capaz de poder acomodar 4,000 millones de direcciones IPv4. 4,000 millones de direcciones, ¿sí? Acuérdense que cada millón es un 1 seguido de 6 ceros. Y no lo acabamos. La cantidad de hosting con con un nombre de dominio
actualmente ya es superior a los 4,000 millones. Hay más de 4,000 millones de servidores conectados a Internet, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en la actualidad? Pues desde el 2010 aproximadamente, se empezó a hacer pasos para implementar IPv6. Y en la actualidad, que ya tenemos IPv6, tendremos capacidad para acomodar 340 sextillones de direcciones. ¿Cuánto es eso? Muchos ceros. Si estamos hablando que cada 6 ceros, cada uno seguido de 6 ceros, es 1,000,000, pues fíjense, aquí estamos hablando de que los primeros 6 ceros es 1,000,000. Los siguientes 6 ceros, ya estamos hablando del billón. Los siguientes 6 ceros, trillón, cuatrillón, quintillón y sextillón. Y son 340 sextillones. 340 sextillones de direcciones. Cualquiera diría, no, hombre, esos nunca nos lo vamos a acabar. Pero quién sabe, Internet sigue creciendo a niveles enormes, ¿sí? O sea, va a llegar un momento en que a lo mejor, no sé cuánto tiempo dure, si algunas décadas o cuánto, pero esa cantidad no la vamos a acabar. Adelante, Ale. Pueden sacar un IPv8 o algo así. Sí, inclusive, sería interesante, fíjate que esa misma pregunta me hicieron sus compañeros del B. Creo que si nosotros nos ponemos a indagar, seguramente ya existe algún IPv8 o algo por el estilo. Sí, que obviamente, pues esta manera de prototipo, a lo inmediato no va a ser necesario, pero por lo pronto el IPv6 ahí está disponible, ¿no? El IPv6 es un servicio que ahorita ya está en funciones y está trabajando, e inclusive si ustedes se ponen a checar el enrutamiento de red que tienen en la actualidad, ya lo están manejando. Por ejemplo, si yo me meto ahorita mi CMD en mi computadora, puedo checar precisamente, aquí yo puse ipconfig diagonal all y ya me aparecieron las propiedades de mis tarjetas de red. Y dentro de esas encuentro que tengo mis direcciones IPv4, pero ya también estoy manejando direcciones IPv6, ¿sí? Ahí tengo mi IPv6 local. Ahora bien, empiecen a checar sus características. IPv4, adelante, dime. ¿Cómo le hizo para que le apareciera todo eso? Haz de cuenta que tú nada más cuando entras a tu CMD, a tu símbolo de sistema, pones ipconfig espacio diagonal all, ¿sí? Así le pones ipconfig espacio diagonal all y te van a aparecer todas las propiedades de tus tarjetas de red. Todas las tarjetas de red que tengas. La tarjeta de Ethernet de tu computadora, la tarjeta de Wi-Fi. Si tu computadora tiene Bluetooth, también va a aparecer la de tu Bluetooth y así por el estilo. Por ejemplo, si tienes alguna otra cosa que emula una tarjeta de red, por ejemplo, un VirtualBox, también te va a dar las direcciones IPv4 o IPv6 de la tarjeta de red virtual, ¿sí? Que es un caso que yo tengo, porque yo utilizo virtualización para dar la clase de sistemas operativos, ¿sí? Pero entonces, si ustedes aquí se fijan, por ejemplo, aquí tengo mi Wi-Fi, aquí tengo mis direcciones IPv4. Chéquense cómo es la dirección IPv4. Son 4 octetos. 1, 2, 3, 4. Que pueden ir desde 0 hasta 255, como lo vemos aquí. Hasta ahí llegan. Entonces, con 4 octetos, sí, de 3 dígitos que llegan hasta de 0 a 255, puedo generar dirección ICP por 4,000 millones de direcciones. ¿Sí? Pero vean
¿por qué es tan extenso el IPv6? Chequemos nuestra dirección de red por IPv6. Vamos a ver cuántos octetos tenemos, por llamarle octetos, ¿eh? Tenemos 1. Aquí en medio de estos 2 puntos hay otro, pero como está en ceros no aparece. 2, 3, 4, 5, 6. IPv6 te maneja 6 octetos, te maneja 2 octetos más que IPv4. ¿Cuántos dígitos te maneja por octeto? Te maneja 1, 2, 3, 4 dígitos. Te maneja 4 dígitos contra 3 dígitos que te maneja IPv4. Ahora bien, IPv4, ¿qué sistema numérico utiliza? Es pregunta. Hexadecimal. Hexadecimal. Decimal, ¿sí? IPv4 es decimal, ¿sí? Y acá en IPv6, si se fijan, está utilizando hasta Decimal. letritas. Hexa. Decimal. Exacto, está utilizando hexadecimal. Entonces, por el hecho que es un hexadecimal que te da un 60% más de margen de numeración que el decimal, porque llega hasta 16, el decimal nomás te llega hasta 10, o sea, del 0 al 9, pues eso te permite, con este tipo de direcciones, con ese sistema numérico hexadecimal, con 4 decimales por octeto y con 6 octetos, te permite llegar hasta 340 sextillones de direcciones, ¿sí? Entonces, así de grande viene siendo precisamente IPv6. Y con eso ahorita somos capaces de acomodar todo. Aparte, IPv6 tiene la ventaja que ahora sí tú vas a poder tener una dirección IPv6 única que va a ser útil para conectarte con cualquier equipo en cualquier parte de Internet que esté, ¿sí? Entonces, es una ventaja que vas a tener tú. Ya no vas a requerir esa traducción que hacía tu router para pasar de una IP local a una IP de Internet, ¿sí? Entonces, ya con tu IPv6 va a ser transparente ese proceso, ¿sí? ¿Alguna duda por ahí? Profe, Sí, dime, Arly. a mí no me aparece lo de dirección IPv4, solo me aparece IPv6. Bueno, puede llegar a pasar. Lo que pasa es que a lo mejor tú en tu tarjeta de red ya tienes nada más configurado IPv6. O sea, si tú te metes a las propiedades de red, debes de encontrar por ahí lo que es protocolo IP y te dice IPv6, IPv4, ¿sí? Y va a haber algunos, por ejemplo, en las computadoras viejitas que a lo mejor no tenían activado el IPv6. Lo tenían que dar de alta si lo querían manejar. Y muchos de los equipos en la actualidad, pues no me sorprendería a mí que por default, a lo mejor ya tu router solamente te incluye el IPv4. Digo, el IPv6, perdón. ¿Sí? A ver, tengo 2 manitas alzadas, la de Fabi y la de Ale. Vamos primero con Fabi. Profe, o sea que con la IPv6 no se necesita hacer la traducción de las direcciones cuando navegas en Internet. Bueno, la traducción de las direcciones me refiero a lo que hace tu router. Por ejemplo, si tú te fijas en tu computadora, tú tienes una dirección IP local, que es la que te da tu router. Pero también tu proveedor de Internet te asigna una dirección IP para Internet. Sí, tienes 2 direcciones IP, la local y la para navegar en Internet. Entonces, para pasar información, paquetes de tu red local a la de Internet, tu router tiene que hacer una traducción de direcciones NAT. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace. ¿Sí? Eso es lo que viene ocurriendo. La traducción de direcciones en IPv6, de alguna manera también se está dando a nivel de los DNS. ¿Sí? Pero tú vas a seguir, nosotros como humanos vamos a seguir utilizando los nombres de dominio. Lo único que va a pasar es que en los servidores DNS van a tener por un tiempo la dirección IP que le corresponde, por ejemplo, al hosting de, no sé, de Netflix,
junto con la dirección IPv6 que le corresponde también al servidor de Netflix. No sé si con eso quede contestado, Fabi. Sí, profe. Ok, gracias. Ale, no sé si tú tenías alguna otra duda, porque te vi todavía ahí, por ahí con la mano levantada, o no sé si se te quedó levantada de la pregunta anterior. Ah, se me había quedado levantado. Ok, ya finalmente sentiste como que te hormigueaba la mano y dijiste, no, como que es momento de bajarla. Ok, bueno, entonces así es como funciona esto de las direcciones IP, ¿sí? IPv4, ya a estos momentos pues prácticamente superada. IPv6, la cual pues va a tener tela de dónde cortar por mucho rato, ¿sí? Entonces, pues así es como realmente está funcionando. La solución tuvo que llegar, obviamente tienen sus diferencias, no nada más IPv6 tiene muchas ventajas, sino que inclusive simplifica el encabezado que tenía el IPv4. Muchos de los campos que se manejan en el encabezado y que vimos en diapositivas anteriores y que se veían ahí documentadas en la pantalla esa del Wireshark, ya en IPv6 no van a aparecer, ¿sí? Si se fijan, el encabezado de IPv6 es más simplificado de lo que era el encabezado precisamente en el IPv4, ¿sí? Aquí es un poquito más complejo, tiene más campos, y en cambio el del IPv6 es más sencillo, por decirlo de alguna manera. Si tú, por ejemplo, cargas, ves el encabezado así, pues sí, son menos campos los que maneja IPv6. Y en el Wireshark, pues igual, aquí hace lo mismo, analiza los paquetes que van circulando en Internet y se puede ver que ya la cantidad de campos que hay disponibles, pues ya son menores, pero también seguimos teniendo la dirección de destino y tendríamos también pues nuestra dirección de origen, ¿sí? Entonces, lo importante aquí pues obviamente son esas direcciones, que son las que nos permiten seguir utilizando, seguir compartiendo datos en lo que viene siendo Internet, ¿sí? Entonces, de ahí en más, pues vamos a estar viendo otras cosas, cómo van a ser, cómo se comporta nuestro router, qué es un router, cómo se maneja, qué es lo que tiene, qué protocolos utilizan y cómo manejan estas direcciones IP. Pero pues bueno, ese será boleto de nuestra siguiente charla, del tema de nuestra siguiente sesión. Hasta aquí le vamos a dejar. No sé si tengan alguna duda, chicos y chicas. No, profe. Ok, bueno, entonces, pues ya nada más les encargo, porfa, que me vayan activando ahí sus camaritas, los que lo puedan ir haciendo, para que tomemos nuestra selfie de asistencia. Y pues en más, nada más les recuerdo, no me vayan a hacer decías con hacer su evidencia, chamacos, para que la puedan tener listas con tiempo, la calen, la prueben de que todo funciona perfectamente bien. Y de ahí en más, pues podamos continuar trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, chicos, un gusto haber estado con ustedes. Se cuidan mucho. Aguas con las aguas, pero de las que vienen de allá arriba. Y si Dios permite, pues nos estamos viendo aquí en nuestra próxima sesión. Órale, pues, saludos, cuídense Bye, mucho. profe. Bye. Hasta luego, profe. Adiós.